Bueno, pues bienvenido a la presentación del proyecto integrado de nuestro ciclo formativo de grado superior de Administración de Sistemas Informáticos. En esta ocasión nuestro alumno Alex nos presenta un proyecto titulado Alta Disponibilidad en Oracle junto a ARMAN y ASM. Venga, Alex. Soy Alejandro, soy Alex y voy a hacer la presentación sobre la disponibilidad en Oracle utilizando las herramientas como son RMAN y ASM. Vamos a ver un poco qué es lo que vamos a ver durante la presentación, que son los objetivos para que nos quede claro qué es lo que vamos a utilizar, cómo se va a utilizar, que lo veremos a lo largo de la presentación, de qué manera, qué ventajas nos va a dar, qué desventajas y alguna prueba y algún dibujito que voy a hacer para poder entenderlo mejor, tanto yo como vosotros. También hablaré sobre el escenario sobre el que he trabajado. He trabajado sobre dos escenarios, uno que es una instalación local en el ordenador, en un entorno virtual, y otro también es un entorno virtual, pero en la nube, con el Oracle Cloud Infrastructure, que es la nube que nos ofrece oficialmente Oracle para poder darnos los servicios, las herramientas y ayudarnos un poco con lo que es la gestión, la administración y facilitar mucho más a cambio de dinero, obviamente, una mejor gestión de la base de datos. Entonces profundizaré un poco sobre la herramienta RMAN, que no vamos a encontrarla en el Oracle Cloud, ya que estaremos trabajando sobre una base de datos autónoma, que ya explicaré qué es. Y esta herramienta se utiliza en entornos locales, en una base de datos que está hecha manualmente, administrada y gestionada por un DBA, donde tendrá que gestionar todo de manera manual, que se tendrá que activar las copias de seguridad. También sobre la ASM, que es Automatic Storage Manager, que es el administrador de almacenamiento automático que nos ofrece por excelencia Oracle, para que tú como administrador no tengas que gestionar manualmente cada uno de los discos, porque hablando de un entorno real hay un montón de discos con un montón de almacenamiento que puede ser una locura gestionar. También Grid para la alta disponibilidad, en este caso también para ayudarnos a crear la infraestructura en un clúster. Y finalmente sobre Oracle Cloud, que es lo que mencionaba antes, que es el Cloud Oracle, que nos va a ayudar a gestionar todo mucho más fácil. Entonces, los objetivos principales, y sobre todo el primero y el principal, es hacer una instalación local de Oracle con buenas prácticas. ¿Esto qué quiere decir? Entonces, yo no sé si lo haré muy bien, pero buenas prácticas lo que quiere decir es que tú no vas a instalar una base de datos y vas a tener un disco donde tengas todo, donde tengas tu software, donde tengas tu base de datos, donde tengas tus datos. No funciona así. Lo que es bueno hacer para que funcione correctamente es tener un disco donde estará el software. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, en mi caso, yo la ruta donde lo he montado es Orasoft, ¿no? Y aquí es donde estarán las herramientas como por ejemplo son el ASM, el Grid o incluso el Oracle Home, que es donde se monta la instalación. Después, otro disco donde se almacenan los datos, ¿vale? Eso está bien, pero bueno. ¿Dónde se almacenan los datos? Aquí es donde se almacena la información que tú haces, o sea, crear los registros, las tablas, los usuarios, y todo se almacena aquí. Esto, por ejemplo, puede ser, en mi caso, lo he llamado U01. Y después otro disco, ¿vale? Que es Data Recovery. Que aquí lo que va a hacer, que lo voy a explicar más adelante, es la recuperación, donde se almacena la recuperación en caso de pérdida de este disco, o de los que estén montados aquí, que pueden ser U01, U02, etc. Y esto no también es solo uno, sino que son normalmente varios, que se llaman los discos de redox blocks. En este caso, también se produce otro proceso de recuperación.
Porque en Oracle hay un montón de escenarios en los que puedes perder datos. Entonces puedes perder tanto este disco como los que tengan almacenados los datos o como los que tengan los redes donde están almacenados los registros que se realizan durante la base de datos, depende de cómo lo programes. Normalmente suele hacerse una copia incremental diaria para que se puedan almacenar aquí, ¿vale? Entonces, bueno, esto era lo bueno. Voy a continuar con los objetivos. Entonces, también tenemos esto, lo de las buenas prácticas, que no se almacenen todo en un mismo disco, y el clúster de infraestructura, que lo utilizaremos con Grid, que se gestionará con Grid para la alta disponibilidad, el almacenamiento automático con ASM, que eso lo que hará será gestionar automáticamente estos tipos de datos y los de Redo, los de recuperación, las copias de seguridad con RMAN y la seguridad en general, tanto sea de cifrado como auditoría, tal, etc. Ahora hablaremos sobre el escenario, bueno, lo que he dicho. El primer escenario ha sido una instalación local, ¿vale? Con las buenas prácticas, de hecho, así ha sido esa Orasoft, que tengo los programas que he usado, que ahora están ASM Home. Tengo solo un disco como un 1, que es donde está montado, que es donde tengo los datos, y tengo dos discos, no tres, de Redo. Tengo Redo 1 y Redo 2. Estos discos, más adelante hablaré sobre ellos. Y después tenemos la instalación, la base de datos en el cloud de Oracle. ¿Qué pasa? Que Oracle te ofrece un mes gratuito y te limita un montón las acciones que puedes realizar en su cloud. Pero bueno, se puede ver, más o menos lo veremos más adelante, con qué se puede trabajar, cómo se puede trabajar y qué herramientas nos ofrece, y es todo mucho más visual, mucho más fácil que una instalación local. Vale, entonces de RMAN tenemos, para RMAN lo suyo sería no simplemente activarlo, porque eso solo no va a hacer las copias solas. Entonces hay que activarlo y planificar un respaldo. ¿Qué quiere decir planificar un respaldo? Pues que tú vas a automatizar. Si no lo automatizas no sirve para nada, o puede ser que sea manual, pero lo suyo es automatizar. Por ejemplo, en mi caso sería lo suyo una copia semanal, depende también de la carga de datos que tenga tu base de datos, sea una empresa grande, pequeña, negocio, algo virtual, algo de ejemplo, pero bueno. Lo suyo es una copia completa de la base de datos entera semanal y una copia de incrementar con los Redologs de diaria, ¿vale? También un plan de recuperación, que claro, tú puedes hacer las copias, pero si no las recuperas es para nada. Entonces una recuperación buena, que te funcione, que no te vaya a dar ningún error, que se recupere en el momento en el que tú quieres, dentro de que estén bien hechas las copias. Si no están bien hechas las copias, el respaldo no funciona. También la automatización, eso, que se gestione solo, que se ejecute la copia sola, por ejemplo, todos los días a las 2 de la mañana, en la semanal, los domingos o de sábado a domingo en la madrugada. Y eso, la programación, lo mismo, que esté automático, que esté programado, y sobre todo, lo más importante, que la integridad de los datos no se vea afectada, o sea, que no haya ningún dato corrupto, ni que esté a medias, ni nada. Y la disponibilidad de los datos quiere decir que, aunque sea una copia, aunque se restaure, la base de datos no caiga, porque si no hay usuarios que a lo mejor están utilizando aplicaciones montadas en la base de datos, y si cae la base de datos y estos usuarios están insertando datos o consultando o cualquier cosa, tiene que estar disponible la base de datos para que eso funcione. Entonces, con ASM, esto es lo que hablaba de la gestión automática del almacenamiento. Tenemos que esto nos va a facilitar un montón de cosas. Por ejemplo, es muy simple porque tú esto lo haces antes de realizar la instalación de Oracle y tienes muchas facilidades pues a la hora de la gestión, como he hablado antes, que hablaré un poquito más. Es muy simple y es muy fácil de administrar. ¿Por qué? Porque no hay que administrarlo, simplemente es gestionarlo al principio antes de instalarlo, hacerlo todo bien, según los discos que tengamos, todo bien montado, todo bien particionado, y después a la hora de administrar se encarga automáticamente este programa, y lo que sí que podemos hacer es realizar algún cambio o consultar sobre cómo está funcionando. Por ejemplo, si tenemos algún disco que está inactivo, que no funciona, que hay que meter otro, se puede ampliar, se puede tal. La distribución, ya que crea y distribuye las extensiones de los archivos entre todos. Lo
ejemplo, hablando sobre algo que conocemos, el EVM, pues ASM lo que hace es que un grupo de discos gestionado por ASM es como si habláramos de un grupo de discos gestionado por el EVM, ¿vale? Y también lo que tenemos es la flexibilidad, ya que maneja eso, los grupos que he dicho, controlados automáticamente y lo guardan ubicaciones a las que tú no puedes acceder, CD, tal, no puedes acceder. Eso es una instalación normal, sí que podría hacerse, por ejemplo, pero en este caso no se puede hacer, porque lo guarda como una ruta que es más el nombre que tú le des y guardado, gestionado, ubicado según ASM lo gestiona. Vale, para el grid lo que nos ofrece es un conjunto de dos herramientas que son el grid, un conjunto de herramientas. El grid nos va a ofrecer para poder gestionar la infraestructura de nuestra base de datos, para poder tener alta disponibilidad, para que nos la garantice. También hablaba como, al igual que ASM hace con sus discos, Grid hace pero con sus nodos. Si necesitan más, pues es fácil de escalar gracias al Grid, lo puedes automatizar y también nos va a ayudar con la eficiencia del rendimiento, es decir, se puede automatizar que según más carga de trabajo venga, se escale y se amplíe, y mientras no, pues se inactiven los nodos. Vale, pues antes de esto voy a explicar, como antes he dicho, cómo funciona la data recovery, ¿vale? La data recovery es lo que yo hablaba del reto, es decir, cuando tú, por ejemplo, pierdes el disco que hemos dicho que estaba aquí, cuando estaban todos nuestros datos, pues no mola que pierda los datos, no pierdas un disco de aquí o uno de estos dos, ¿vale? Entonces yo lo voy a explicar sobre mi ejemplo, un segundo. Vale, entonces tenemos la data recovery. Que esto lo que nos va a hacer es, vale, yo voy a explicar primero cómo funciona, porque nosotros normalmente tenemos una instancia, ¿no? En esta instancia no está la base de datos, la base de datos está en un disco, ¿vale? Entonces, si aquí está la base de datos y tenemos, por ejemplo, usuario 1, y este usuario, ponte que dentro de la base de datos tenemos una tabla que se llama empleados, y aquí hay 4 registros, ¿vale? Entonces, el usuario uno dice, ¿qué es lo que hay? Quiero verlo. Pues hace un CL, asterisco, empleado, vale. Entonces, lo que va a hacer es, su consulta va a ir a la instancia va a decir, no la tengo, va a consultar la base de datos lo va a coger de aquí, va a salir para afuera, va a volver a la instancia y se va a guardar aquí. Vale, entonces, el usuario 1 ya tiene su respuesta y está almacenada, digamos, en memoria, en la instancia de la base de datos. Entonces, segundo usuario, viene un segundo usuario y quiere consultar lo mismo. Entonces, hace send, asterisco, from, empleados. Entonces, ya no va a ser el proceso porque ya está guardada la memoria. Entonces, el usuario 2 va a venir aquí, le va a preguntar y esto, como lo tiene ya aquí, se lo va a devolver, sin hacer otro movimiento ni otra consulta dentro del disco de la base de datos, para que así. Esto más que nada para evitar el consumo de recursos. Teniendo en cuenta de que estos son los usuarios, en un entorno real, en una base de datos real, eso va a ser mucho más grande, ¿sabes? No son 2 usuarios, a lo mejor son 5.000 usuarios a la vez consultando algo, lo mismo, y en vez de hacer registros aquí de que esté consultando la gente, pues lo guarda en memoria en la instancia y lo saca para afuera. Y ahora, por ejemplo, si tenemos un usuario 3 que hace un insert, ya está realizando un cambio. Imagínate que hace un insert de la tabla de empleados. Entonces, esto va a ir a la instancia y de la instancia se va a quedar aquí. Entonces, digamos que en la instancia, en la tabla de empleados, hay 5 registros. ¿Qué pasa? Que en la base de datos siguen habiendo 4. Y entonces, cuando el usuario vaya a hacer otra vez un serie, aquí esto como que ya no está, pero están los 5 empleados, pero todavía no se ha registrado oficialmente en el disco de la base de datos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en un momento, escenario 1, en este momento el disco se pierde? Está almacenado en memoria, pero ¿qué pasa antes de almacenar en memoria si tú lo tienes bien gestionado y no
que antes de guardarlo aquí, que, bueno, explico. Aquí se guarda, no depende no depende de un tiempo, ni si se le pone 20 minutos, ni media hora, ni una hora, ni hace ni cuando va a apoyar. Depende de los eventos que se realicen en la base de datos. A lo mejor si tú haces un insert, va a decir, bueno, es un insert de una fila, lo voy a dejar pasar, pero si a lo mejor son varios, sí que lo baja ya para abajo y se queda en almacenamiento. Entonces, como iba diciendo, si el usuario te hace un insert aquí, aquí no baja, y aquí se pierde justamente el disco, lo que va a pasar está el disco de red. Por ejemplo, vamos a hacer como que tenemos dos tipos de red, ¿vale? Y tenemos red 1 y red 2 y red 3, ¿vale? Entonces, antes de bajar aquí, en caso de que se haya perdido este disco, esto lo que ha hecho es ya almacenar, porque como es una consulta SQL que hace un cambio en la base de datos, no es una consulta que no va a cambiar nada, como hace un insert, lo que va a hacer va a ser guardarlo en el primer disco disponible, porque normalmente suelen estar activos o inactivos porque no están siendo utilizados, en el primer disco de red, que se puede gestionar automáticamente con la SM. Bueno, entonces, tenemos el 1, el 2, el 3. Por cierto, estos discos mínimo tienen que ser de 50 megas, ¿vale? Pues eso, el usuario 3, pero me estoy repitiendo, hace el insert de la instancia y como no vamos a perder el disco, vaya a quemar, baja para abajo y tienes el redondo. Entonces, ¿esto cómo se gestiona? Porque miras tú, para que se llena el redo 1, pues bien, se llena el redo 1, pasa al 2. Se llena el 2, se llena el redo 2, pasa al 3. Se llena el redo 3, se llena el redo 3. ¿Y qué pasa aquí? Ahora, ¿qué te pasa? Si has perdido este y a lo mejor estos te los siguen lleno, no pasa nada porque esto es un bucle. Cuando pasa el 3, vuelve a empezar en el 1. ¿Qué pasa? Que lo sobreescribe. Sobreescribe. Bien. Dibujo fatal, pero se entiende, ¿no? Voy a hacer una concurrencia de si tenéis puesta la base de datos, no sé si os acordáis, modo archivero. Esto es lo que hace que, exacto, para lo que hemos hecho en prácticas anteriores es activar el modo archivero. ¿Qué pasa? Si no está en modo archivero, pues no tiene ningún disco de columna, si no lo instalas y lo configuras, esto como si no existiera. Tú has perdido este disco, pues ya está, una pena. Pero si lo activas, entonces se van almacenando los cambios. ¿Sabes? Como si fuera un registro de logs, que lo que va almacenando es eso, los cambios dentro de la base de datos, ya sea un inter, un ante, un update, un delay, pero una consulta no va a hacer ningún cambio, entonces no lo va a almacenar porque no tiene valor, como digamos. Entonces, activando eso, gracias, entonces se van almacenando aquí. ¿Qué pasa? Hay una zona que se llama zona FRAM. Esta zona se llama Fast Recovery Area, que es lo que quiere decir que cuando aquí ya se han llenado, por ejemplo, binarios 3, que pueden ser 3, varios grupos, puede ser R1, R2, R3 y otro aquí 3 discos más y 3 discos más, ¿vale? Si ya se han llenado los 3, tú tienes ya todos los discos ocupados, pues empieza a sobreescribir. Pero antes de sobreescribir, todo lo que estaba almacenado aquí, imagínate que son los 50 megas de registro, lo lleva a otro disco que es la zona de recuperación oral, que en vez de almacenarlo así como si fuera un registro, lo almacena en un solo documento donde están todos los registros que tú habías hecho en este primer guardado con la fecha y todo, donde estaba 2024, día tal, hora tal de este disco. Entonces ya cuando ya ha guardado el primer llenado, cuando ya ha guardado lo lleva aquí para que se quede todo bien almacenado y no lo pierdas, porque ponte que en el caso de que tú pierdas el redo 2 y se te llene antes o lo que sea, lo bueno es que antes de llenarse ya se te había guardado la zona FRAM antes de llenarse, porque lo que hemos dicho antes depende de mil cosas y Oracle ofrece un montón de documentación y de protocolos para diferentes escenarios en los que tú tengas una pérdida de datos y también para la recuperación. Pero bueno, y esto pues es un bucle. Cuando se vuelve a llenar pasa y antes de que empiece a sobreescribir lo vuelve aquí, hace otro documentito con otra fecha y viene a y así todo el tiempo, ¿vale? Yo creo que ha quedado bastante claro, no lo sé. Pero bueno, esto es lo que yo quería hablar sobre la recuperación, ¿vale? Voy a continuar.
servicio. ¿Vale? Esto es una cosa que se puede gestionar automáticamente, lo que he explicado, con el ASM y programándolo bien, activando el modo archivo para que se almacene todo y tal. ¿Qué pasa con el Oracle Cloud? Que te lo facilita todo un montón. Que te lo facilita en el sentido de que te ofrece unas herramientas gráficas que al fin y al cabo son interfaces web, o sea, es como si fuera un link, una URL a otra página web donde tú metes tu usuario o contraseña de nuevo y ahí tienes, por ejemplo, que quieres simplemente hacer consultas SQL, rollo, realizar una consulta, crear un usuario, nada de gestión ni nada de algo que sea sencillito, pues tienes una herramienta gráfica que se llama SQL, que simplemente es para meter código, para hacer consultas, para hacer inserts y que sea todo mucho más visual. De hecho, te deja cambiar el usuario muchísimo más fácil, o sea, te lo facilita todo un montón. También tenemos, por ejemplo, menús en los que puedes ver la métrica de la base de datos. ¿Qué es la métrica? Pues lo que conocemos como el análisis, el registro de logs, cuántos usuarios activos en X momento, cuántas consultas se han hecho, qué consumo tiene la instancia de la base de datos. También, si llega un límite, te dice mejorarla a cambio de un coste extra, no sé qué, y así, ¿sabes? En plan, esto es cómo funciona, pero ¿qué pasa? Yo, obviamente, he probado la prueba gratuita y lo que te ofrece está muy bien, o sea, te deja hacer lo que yo he utilizado, que es una base de datos autónoma. ¿Qué es autónoma? Pues que te lo facilita todo muchísimo más, o sea, si aquí en la instalación manual tienes que hacer una programación de una copia de datos, de la recuperación, que te gestione solo los discos en la ASM, que tú tienes que crear, aquí es todo mucho más fácil, o sea, tú le dices lo que tienes que hacer y aparte de que están como que desarrollando con inteligencia artificial para que sea más autónomo todavía y que tú como que no le das que pedir mucha cosa. De hecho, yo al empezar la prueba gratuita, yo vi que cuando pasaron unas semanas, porque yo podía usarla tal, bueno, vi que había ya 7 copias de seguridad hechas diarias completas. Y yo me quedé en plan, pues si yo no le he pedido nada, y eso es una cosa que es buena, ¿sabes? En plan, porque imagínate que yo el primer día me llega ahí, se me desactiva lo que sea, pues ya tengo la copia hecha, gracias a la autonomía de la base de datos del Oracle Cloud. ¿Qué pasa? Que otras veces, o sea, otra cosa que yo quería probar era, por ejemplo, que yo quería hacer a lo mejor una copia de seguridad semanal completa, como he a lo mejor hecho en la instalación local, pero claro, a ella le decían, no, solo puedes 60 días, y yo, claro, bueno, eso porque es la parte gratuita, pero bueno, que cada vez que tú quieres hacer a lo mejor algún cambio, te dice, bueno, pues esto, y te hace una calculación y te va a costar tanto mensual, ¿sabes? Que al fin y al cabo, llevando a las conclusiones, eso es bueno. ¿Por qué? Porque el Oracle lo que va a hacer va a ser ofrecerte una planificación de lo que tú necesitas, tanto, o sea, tu negocio lo que necesita, para poder personalizarlo como tú dices, pagando por ello simplemente, no vas a pagar ni por plan ni por menos. ¿Qué pasa? Que para una pequeña empresa a lo mejor, un pequeño negocio sí que es más complicado estar pagando mensualmente esa cantidad o lo que te pidan según tu necesidad. Pero claro, por ejemplo, es verdad que a lo mejor en una instalación local tú compras el hardware, el software, el administrador que te lo haga todo y a lo mejor es un coste inicial elevado, pero después ya mantenerlo es más barato o más económico que gestionarlo con el Oracle Cloud. Pero eso ya depende de los conocimientos que tú tengas, de la capacidad y los recursos que tú tengas. Que pasa también con el Oracle, que es muy bueno para todo eso, pero dependes completamente de Internet. O sea, si tú en tu empresa se te va a Internet, tú ya no puedes, imagínate que es verdad que a lo mejor puedes tener aplicaciones desplegadas y clientes que la estén usando, pero si ya es algo más local que tú tengas que gestionar, si se cae en Oracle Cloud, tú ya ahí no puedes hacer nada, tienes que esperar a recuperar la conexión o que se recupere el Oracle Cloud. Entonces, claro, es negativo por esa parte, pero por ejemplo, si tu empresa española está ubicada en Madrid y vas a utilizar Oracle Cloud, pero de repente tú lo que haces es dar clases de español, los clientes no están aquí, están en Alemania o en Inglaterra o lo que sea. Lo bueno que te permite Oracle Cloud es que tú puedas contratar la base de datos y crear la instancia
en servidores en la nube en la región que tú decidas. Es verdad que a lo mejor a ti a la hora de administrar te puede ir más o menos bien, pero a la hora de los clientes, que es lo que a lo mejor a un negocio le preocupa más, pues va a irles muchísimo mejor, porque podrán acceder a la aplicación o lo que sea y podrán ver que vaya muy rápido y ya pues va a funcionar mejor. Como he dicho, el coste elevado para pequeñas empresas, lo que he dicho que eso, que al fin y al cabo a lo mejor no sale beneficioso. Es verdad que tiene un soporte técnico especializado y tiene, al igual que una instalación local, te puedes consultar soporte si lo contratas, documentación, foros y un montón de cosas sobre las que puedes ver en internet, ya que, como he dicho antes, por ejemplo, para cada escenario de caída de disco, del que sea, del tipo que sea, ya sea el de software, el de sistema, el de la datos o el de los redes, para cada uno y para cada momento hay un protocolo distinto, ¿vale? Y eso, tiene como sus ventajas y sus desventajas en cloud, pero bueno, al final las tareas complejas como son la administración te la facilitan un montón con las herramientas que te ofrecen, porque son unas interfaces muy amigables. Tú puedes verlo, darle clic aquí, darle clic allí, no es nada de texto, no es nada de comando ni nada. Así que eso. Que ya, esto es todo. Sí, y ahora voy a ponerme con... Continuamos con las demostraciones. Pues después de toda la teoría que he dado y de todo lo que he explicado sobre cómo funciona una base de datos en el local, voy a hablar sobre todo, más ahora dentro de lo que me permite Oracle Cloud en la prueba gratuita, sobre cómo funciona la que yo he inicializado, que es la base de datos autónoma. Vale. Aquí la tenemos creada. Entonces, aquí tenemos la información general de la base de datos, ¿vale? Por ejemplo, lo que yo he mencionado antes de la copia de seguridad, por ejemplo, periodo de retención de la copia de seguridad, por ejemplo, esto, bueno, no era a lo que me refería, pero aquí lo que hace es que te retiene las copias durante 60 días, es decir, yo por ejemplo, cuando empecé a hacer... creé la base de datos, ya me había creado, de hecho ya han pasado 29 días, pues ya he hecho una copia de cada día, aquí está, y es lo que te dice, el periodo de retención 60 días, para cambiar eso, si quieres que dure más o dure menos, no te deja, en plan, te dice que tienes que cambiar el plan de arrendamiento. ¿Perdón? Uy. Vale, esto que la copia de seguridad que te retiene las copias, que por ejemplo las diarias que se han hecho solas, pero no te deja modificarlo porque ya te pide, y tampoco programar copia de seguridad a largo plazo porque ya te pide cambiar el plan de arrendamiento y cambiar a la versión de pago. ¿Vale? Pero por ejemplo de lo que hablaba, las copias de seguridad que se han hecho diarias, ¿vale? Automáticamente yo no le he pedido nada. Y después, por ejemplo, las métricas que tampoco han sido muchas porque es una base de datos que solo uso yo, pero es eso, en plan, sentencias en ejecución, en cola, las sesiones, las ejecuciones, el uso de almacenamiento y el uso de la CPU. Lo puedes ir cambiando con esto de aquí para poder cambiar las fechas según la hora, según todo, y puedes ir mirando a ver qué uso, qué consumo de recursos y de la base de datos ha tenido durante X fecha. Esas son las herramientas que yo hablaba. Por ejemplo, tenemos aquí, o también se pueden ver desde aquí. Bueno, pues no se pueden ver desde ahí. Pero mira, por ejemplo, espero. Esto es una aplicación, bueno, que aquí pone copiar, ¿vale? Bueno, pues no me la acepta. Pero bueno, esas son las diferentes aplicaciones, o sea, herramientas que hay para poder gestionar. O sea, ahí lo que yo he dicho, hay que solo te muestra como si fuera un Visual Studio Code conectado directamente ya con la base de datos para poder hacer sentencias de SQL, las consultas, un poco de administración, lo que es administración, pero más en cuanto a la base de datos, del hecho de insertar, actualizar y modificar cosas en la base de datos. Y ya por último, lo que voy a explicar va a ser en este pequeño vídeo de aquí, es cómo en una instalación local, cómo hago para
la gestión de la SM, de que se gestionen solo los discos. Entonces primero lo que hacemos desde sudo es meternos en la configuración, vamos a indicarle que el usuario por defecto que utiliza esta interfaz de la SM sea el grid, el grupo es el ASM admin, que es el grupo administrador de ASM, y que se arranque este módulo, o sea, que se active este módulo al arrancar, ¿vale? Entonces ahora lo que tenemos es iniciarlo ya para no tener que reiniciar el ASM, o sea, para no tener que reiniciar el sistema ahora. Comprobaremos con este comando que está activo ya, ahí podemos ver que ya está activo, y ahora pasaremos a que este vídeo no lo he podido hacer porque ya la máquina no existe, entonces lo grabamos. Ahora lo que hacemos con este comando es le creamos un disco para ASM, le damos un nombre a ASM Data, en este caso es el disco que yo hablaba antes, que es los datos, y va a ser usando la partición del disco VDD1, por ejemplo. También tenemos la zona de recuperación rápida, que es donde se guardarán lo que dije antes, los documentos de cuando se llenen los REDO, que va a ser VDE. Y ahora los REDO 1, que va a ser VDF1, y el REDO 2, porque yo en este caso he usado dos discos de 2 GB, ¿sabes? Mínimo tienen que ser 50 megas, pero yo he usado 2 GB, ¿vale? Que de eso no lo he mencionado, pero por ejemplo, cuando se te llenan los 3 discos, eso tiene que ser por Oracle de recomendado, según la carga de trabajo que tengas, un tiempo mínimo de 20 minutos. Si tarda menos, lo que pasa es que está otra vez sobreescribiendo y guardando la zona FRA, y lo que hace es consumir muchos recursos en la base de datos. Entonces Oracle recomienda que sean 20 minutos. ¿Cómo se alargaría eso? Pues metiéndole algún disco más o más espacio. Por eso yo he puesto 2 discos de 2 GB. Ahí podemos ver que hemos comprobado que ya están creadas los discos ASM, ¿vale? Y ahora voy a proceder a instalar el grid para poder configurar dentro del grid que funcionará la base de datos con los discos ASM, ¿vale? ¿Ves? En Orasoft es donde tengo guardados todo lo que viene siendo el software que voy a utilizar para la base de datos. Le cambio el propietario para que Grid pueda utilizarlo, ¿vale? Entonces nos metemos dentro del Grid y ahí es donde descomprimiremos el archivo que nos hemos descargado, ¿vale? Entonces una vez descomprimido lo instalaremos con sudo, volveremos ahí adentro y, ¿vale? Para empezar con la instalación lo que haremos primero será declarar la variable que asuma, que ya coja directamente, para no tener que meterlo dentro de la instalación, que la versión del sistema operativo que estamos usando es un Oracle Linux 8.7. Entonces ejecutaremos ya el instalador de la infraestructura. Lo que haremos será instalar eso, un Oracle Grid, y lo que haremos será indicar la ruta donde están los discos, perdón, que me he ido muy para adelante, donde están los discos que tiene que detectar para que en la infraestructura del grid trabaje con esos discos que están gestionados por ASM. Entonces le indicamos dónde están guardados de Oracle ASM Disk, ¿vale? Que para que los detecte, ¿ves? Ahí están detectados, y seleccionaremos como primera opción, donde se guardarán todos los datos, el grupo de discos de ASM de data, ¿vale? Le daremos contraseña, indicaremos los grupos que administran ASM, ¿vale? El directorio base de Oracle, el directorio del inventario, que se ejecuten los scripts que tendrá el grid para la instalación. Le indicamos la contraseña. Aquí me dio un error de tamaño por ahí, un segundo, me dio un error de tamaño, pero lo que pasa, como al ser un entorno virtual, pues obviamente no me ha dado para poner un montón de gigas. Esto lo normal es poner bastante, pero me pidió ampliarlo, pero se puede ignorar. Y después ya procede con lo que viene siendo la instalación, ¿vale? Entonces, una vez está instalado, lo siguiente que tenemos que hacer es ejecutar esto, que lo que va a hacer es declarar como de nuevo la variable de dónde está el Oracle SID, que lo que haremos será indicarle que está gestionado por ASM, que yo no tengo ni idea, está gestionado por ASM, y ejecutaremos ASM el asistente, ¿vale?
Y ya para finalizar eso, cogemos, creamos el disco, creamos la zona FRA, la creamos, lo mismo con los redos, con el redo 1 y con el redo 2. Y ya está. Y eso sería para la gestión automática de los redos de la zona de barra coloriaria y para que todo esté gestionado por ASM y Grid lo perciba, ¿sabes? Porque si no tú tienes que indicarle toda la ruta de dónde están todas las cosas guardadas. Pero como está gestionado por ASM, pues eso lo va a administrar y gestionarse, ¿no? Y pues nada, esto sería todo. Yo espero que haya quedado claro todo y pues eso ha sido sobre Oracle. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Lo que has presentado la configuración de ese vídeo, ¿tarda demasiado para...? Tarda demasiado y lo que pasa es que yo esto lo realicé con el portátil de empresa, entonces tuve que hacerlo porque el último día me dijeron de devolverlo, lo tuve que devolver y lo hice la instalación otra vez en mi portátil. Se ve que habían cambiado, Oracle en 8.7 ya no existía, tuve que volverlo a instalar, o sea ya no existía, como que ya no estaba en el repositorio oficial de Oracle. Se ve que estaría desactualizado algo o no, y entonces ya lo que hice fue volver a instalar todo de nuevo y sí que es verdad que tarda un montón, esto está a cámara rápida, digamos, ¿sabes? Entonces eso es por eso que lo he hecho en un vídeo. Y lo de la Oracle Cloud, pues eso, me ha denegado la IP porque hay que permitirla, es verdad, pero que básicamente las herramientas que nos ofrecen, las puedo enseñar aquí rápidamente, son que sí, te da 250 euros, pero sinceramente, te voy a ser sincero, a mí me daba miedo usarlos porque yo digo, a lo mejor llega a final de mes y los 250 se me quitan de mi cuenta y yo no tengo 250. Es cuestión de confianza. Entonces, como yo no confío, pues... Pero eso, mira, ¿ves? En Oracle Cloud lo que tenemos, que es lo que yo quería enseñar rápidamente ya, es, bueno, lo que hemos visto, la interfaz principal, ¿vale? Y tenemos, por ejemplo, lo del monitoreo, que sí que lo hemos visto, que es lo de las sentencias de SQL, las copias de seguridad, y esto, por ejemplo, es la herramienta de la que yo hablaba, ¿vale? Que te lleva a una URL diferente y esto es como una herramienta, una página web totalmente diferente. Aquí tú tienes para elegir el usuario, por ejemplo en este usuario puedes elegir Alex, que es el que yo creé, pero puedes usar el de administrador, incluso ya te vienen todas las tablas con todas sus columnas hechas. De hecho tú metes aquí por ejemplo el código y ya se te ha insertado, ¿sabes? En plan de las filas de los registros. Y igual que los usuarios, que los puedes administrar desde aquí. Te dice la última conexión, las contraseñas caducan dentro de tal, modificarlos y tal. Y ya está, eso sería más o menos lo que es más importante del Oracle Cloud. Así que... ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchas gracias.